esta. Bueno, pues ya estoy con vosotros. El micrófono bien, vale, aquí que se me oiga bien. Bueno, hoy vamos a hablar del diamante y lo vamos a hacer pues desde el punto de vista de la identificación, porque ya sabéis que está la opción de la certificación, que ese ya es el otro curso, ¿no? Es el curso de clasificación de determinación de pureza, calidad. El diamante lo que tiene, para mí, es, bueno, es que es muy bonito, eso que duda cabe, y a todas las mujeres les encanta, bueno, y a los hombres también, que leche, o sea, a todos nos gusta, pero realmente para mí es aburridillo, o sea, para mí, ¿vale? Porque hay pocas cosas, bueno, hay muchas realmente, o sea, aquí me estoy desdiciendo yo solito, pero sí que es verdad que la especialidad de diamante, la especialidad auténtica, ¿vale? Se tarda un año en darla, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa es que es verdad que la parte comercial, la parte un poco de incluso, pues eso, lo que es la especialidad con la que trabaja casi la mayoría de la gente, pues se hace en muy poco tiempo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero realmente el especialista en diamante tiene que estar un año haciendo la especialidad. Y porque no solamente se estudia lo que es la parte de clasificación de pureza, de color, de talla, que evidentemente es muy importante, sino que hay muchas más cosas que decir, ¿no? Hay más intrincados en el mundo del diamante, porque a pesar de la simplicidad del diamanteo, esta es la estructura, o sea, una estructura, veis que he puesto el diamante y el grafito porque ambos son hermanos, ¿no? Comparten el elemento químico, lo que diferencia uno del otro es en cómo se empaquetan los átomos de carbono, ¿no? Ese empaquetamiento de los átomos de carbono es, en el caso del diamante, es porque se forman unas condiciones extremas de presión y de temperatura. Algo que tardamos tiempo en saber. O sea, de hecho, el diamante sabemos de lo que es realmente, pues hace relativamente poco tiempo. O sea, que si lo comparamos con otras gemas, con otras sustancias, con otros minerales, pues el diamante hemos tardado más de la cuenta. Entre otras cosas porque el diamante es carbono y cuando se descubrió los rayos X, fue pues la panacea para la identificación de muchas sustancias, los rayos X, para poder analizar el interior. Pues una de las piezas, de las sustancias que se analizó fue el diamante, cuando no se tenía ni idea de lo que era, ¿no? Y tuvimos la mala pata de que como el carbono es transparente a los rayos X, pues realmente no nos sirvió absolutamente para nada. Y os estoy hablando de los rayos X que se descubrieron en 1800, o sea, en el siglo XIX. O sea, por eso te digo que es realmente saber de lo que es el diamante y cuáles son las características y condiciones que ha tenido que soportar el diamante, realmente lo sabemos hace poco tiempo, entre comillas, ¿vale? El grafito es la variedad de carbono, es la otra forma de establecer, de organizarse los átomos, y obviamente las diferencias son brutales, ¿no? O sea, porque el grafito es blando, el diamante es duro, el diamante es transparente, el grafito es opaco, en fin, no quiero tampoco aburriros con esto, pero ya sabemos qué diferencias hay. Ahora, sabéis que uno de los productos revolucionarios en base al carbono y en base a estos dos, por decirlo así, es el grafeno, ¿no? Vamos, realmente está más relacionado con el grafito que con el diamante, ¿no? Relacionado en cuanto a que realmente el grafeno es una sustancia que sería formada pues, por una de estas láminas, ¿no? Esta es la forma de organizarse los átomos de carbono en hexágonos y una finísima capa de grafito es lo que constituye el grafeno. De hecho, la distancia que hay de los átomos entre estas distancias de aquí es más corta que la que hay en el diamante. Por lo tanto, la unión entre los átomos de carbono aquí es mucho más estrecha, es más íntima, y eso hace que el grafeno, realmente son láminas de grafito, por decirlo así, muy, muy delgadas, micrométricas, pues hace que, bueno, pues que sea un producto brutal, ¿no? Porque realmente aguanta más, es más duro que el diamante, obviamente que el grafito, que duda cabe, y se está utilizando incluso pues para hacer chalecos antibalas o incluso televisiones que se curvan, o sea, que se pueden incluso enrollar, o sea, pantallas enrollables, etcétera, etcétera. Bueno, un larguísimo, etcétera. Pero bueno, esto es un poco para situaros en lo que es el diamante, que es carbono puro cristalizado. Su forma de organizarse los átomos internamente al final nos dan estas formas
que la forma más habitual es el octaedro, pero también se pueden encontrar cubos, o sea, el hexaedro, también se pueden encontrar dodecaedros. Esta forma que estamos viendo aquí realmente no es un octaedro, es un dodecaedro, ¿vale? Que estas son las dos formas más frecuentes, ¿eh? Y luego está también la posibilidad de que el diamante no se desarrolle tan perfecto y externamente nos aparezca casi como, bueno, pues incluso a veces, si lo vemos por el campo, incluso le podríamos dar una patada, ¿no? O sea, porque no nos guste, ¿no? Y es que a veces es eso, el diamante a veces tiene un aspecto externo que en ningún caso es presumible lo que va a aparecer después, ¿no? O sea, la belleza de la piedra una vez tallado, ¿no? Entonces, bueno, es carbono puro cristalizado, con estructura perfecta, enlaces íntimos muy enlazados los átomos de carbono, y eso es lo que le confiere estas propiedades que son las más interesantes. Una es la dureza, otra es la alta refracción, ¿vale? Que es el hecho de que la luz se separe, o sea, la luz viaja, cuando ya sabéis que viaja en el espacio va a una velocidad, cuando entra en otra sustancia lo hace más lento y se desvía. En el caso de la refracción del diamante es monorefracción, o sea, solamente se refracta de una sola manera, no es birrefringente, lo cual eso es un dato interesante. Tiene una dispersión interesante, una dispersión que hace que la luz se separe en todos los colores del arco iris, ya sabéis, sobre todo se suele ver en la zona que estamos viendo aquí, la zona del filetín, ¿vale? Y es una dispersión que llamamos media, ¿no? Es discreta. Hay piedras que tienen una dispersión más alta, pero la mayoría de las gemas con las que trabajamos tienen una dispersión baja, ¿vale? De hecho, una de las gemas que se ha utilizado para sustituir al diamante ha sido el zafiro, ¿no? Antes de las circonitas, las moisanitas y, bueno, y realmente un largo etcétera, ¿no? Pero el zafiro siempre se ha utilizado y el zafiro pues estaba muerto y está muerto en relación a esta propiedad, ¿no? O sea, realmente es una dispersión muy baja. Tiene una propiedad curiosa que es la combustión. El diamante no se funde, el diamante desaparece con ambiente oxidante realmente, o sea, con la presencia de oxígeno el diamante desaparece. Una propiedad que tienen que tener en cuenta aquellas personas que trabajan en el taller, porque si tú le sometes a la acción del fuego con ambiente oxidante o simple y llanamente respiras y le echas el aire a la piedra mientras estás usando el soplete, es posible que se te empiece a transformar la superficie del diamante y se te torne blanquecina o negruzca, ¿vale? O sea, pueden aparecer incluso líneas negras, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a ese punto, es preferible parar y un prepulido, o sea, un pulido posterior de la piedra, o sea, la pulimos y conseguiremos eliminar esa capa. Pero si seguimos haciendo caso omiso a ese problema, pensando que a lo mejor luego se arreglaría, al final el diamante podría llegar incluso hasta desaparecer, a combustionar, ¿vale? Y luego tenemos la exfoliación, una propiedad interesante que hace que el diamante se pueda partir en dos con cierta facilidad si damos en puntos críticos. Vamos a primero a ver lo del tema de la dureza, que sí que me interesa, que la dureza, si esta es la forma de octaedro, ¿vale? Esta es la forma más clásica, pues llegamos a observar que el diamante tiene dureza 10 en la escala de Mohs, es el mineral más duro que existe, pero nos dimos cuenta, bueno, yo no, evidentemente se dieron cuenta hace muchísimo tiempo, que el diamante no es igual de duro en todas las direcciones, ¿no? Entonces, de pronto, si tú estás aquí en este punto y trazas o intentas rayar, eso sí, con la ayuda de otro diamante, porque si no es imposible, con la ayuda de otro diamante, puedes rayar hacia lo que es la punta del vértice de las caras triangulares, ¿no? O sea, de lo que es el triángulo. Y en cambio, si lo que haces es intentar tallar o intentar rayar en esa dirección, es decir, hacia la arista, te vas a encontrar con una resistencia mayor, ¿vale? O sea, realmente por eso se simboliza aquí como que las aristas, o sea, la incisión que vamos a poder hacer o el rayado va a ser mucho más difícil, es más complicado. Esa propiedad hace que la dureza no sea, por lo tanto, pues igual en todas las direcciones y
en este caso, en el caso del diamante, en otras piedras no es así, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, que esto ocurra, ¿no? Igual que, por ejemplo, en el tema de la exfoliación. Aquí os he dibujado esto, que es un plano, pero realmente de cada cara del octaedro, como es una regularidad absoluta, que esto es lo que tiene el diamante, que es una regularidad absoluta, porque es un sistema cúbico. Entonces, lo que te encuentras en un lado lo puedes encontrar en el mismo, o sea, en el otro sitio, ¿no? Eso es muy frecuente, ¿no? Bueno, pues de pronto aquí encontraríamos otro plano, en la faceta, o sea, en la cara de atrás también otro y en la otra. O sea, es decir, encontraríamos, por lo tanto, 4 direcciones de exfoliación. Tener en cuenta que un octaedro, la palabra octaedro, lo que nos está diciendo octa de 8, edro de caras, octaedro. Por ejemplo, en el caso del dodecaedro serían 12 caras. En el caso del cubo es un hexaedro, serían 6 caras, ¿vale? Para que os deis cuenta un poco el porqué de los nombres, ¿no? Especialmente en el sistema cúbico, ¿no? Entonces, bueno, pues al ser un octaedro quiere decir que hay 8 caras. Entonces, si un plano de exfoliación coge 2, lo normal es que tenga 4 direcciones de exfoliación. Algo que muchas veces el público no es consciente, no sabe, el joyero tampoco, muchas veces, de que el diamante tiene esas direcciones que son realmente de fragilidad. O sea, un golpe mal dado que te puedes dar incluso con la esquina de una mesa, ¿no? Como ya le ha pasado a uno que me llamó una vez, me dijo: oye, Alfredo, mira que es que a un cliente le ha pasado esto, ¿es posible? Pues sí, claro que es posible. De hecho, es un dato que te está diciendo que es diamante, porque la clienta, por lo visto, le estaba increpando al joyero de que le había engañado, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, estas son propiedades interesantes que tiene el diamante. Tiene más, ahora veremos que tiene más, ¿no? Pero estas serían un poco, pues, como decir, el buque insignia, ¿no?, de las propiedades que a nivel óptico tenemos estas dos. La refracción, que es interesante, porque la refracción sí que vamos a ver que, y el brillo, que aquí tampoco no lo he puesto aquí realmente, la reflexión también es muy importante, pero la refracción es esencial porque va a hacer que la sensación óptica que tiene el diamante, como podemos ver en esta foto, ¿vale? Vemos el punto del final, que es el culet, ¿vale?, que lo estamos viendo ahí. La sensación óptica que tiene el diamante, cuando miramos a su través, es que es todo como muy próximo, está todo como casi que se puede enfocar en el mismo plano, ¿no? Algo que, por ejemplo, en otras piedras no es así. Tenemos que ir jugando con la lupa para ir buscando muchas veces, sobre todo los extremos, ¿no? La parte de arriba y el extremo. Algo que en el diamante la sensación óptica es todo que es de proximidad. Ahora lo veremos, ¿vale? Tenemos que hay variedades industriales que son, bueno, pues son interesantes, que en el caso del diamante pues se utiliza bastante. En la industria el diamante se usa mucho, ¿no? Porque, bueno, pues sus propiedades, sobre todo también incluso las térmicas, ¿no?, que no la he puesto ahí, que también sería una propiedad reseñable y destacable. El diamante no se calienta, o sea, de hecho, una de las maneras de diferenciar el diamante de sus imitaciones, cuando es una piedra grande, una piedra de un tamaño relativamente importante, en bruto, te la puedes poner en la barbilla y notarás una punzada de frío, ¿no? O sea, porque el diamante no se calienta, ¿vale? Por lo tanto, un buen aislante de la temperatura. Va a eliminar, y lo cual hace que sea, pues, un material más que óptimo para usarlo para aparatos industriales que puedan llevar un sobrecalentamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues se usa las propiedades de dureza, lógicamente, ¿no? De hecho, en medicina se usa bastante. Seguro que Javi luego nos podrá decir, seguro que en tu clínica de dentista, seguro que usas el diamante, ¿no? ¿O no? Sí, sí, a diario. A diario, ¿lo ves? ¿En Sí. qué lo usas? No, las fresas son todas de diamante. ¿Lo ves? Bueno, incluso también Delfín también lo usa en el taller, seguramente, ¿no? ¿O no? Sí, sí, también, también. Claro. Bueno, pues Sí, sí, ¿no? Vale, vale, lo ves. O sea, el diamante tiene una utilidad industrial brutal, ¿no? Evidentemente, la calidad gema no se usa para la industria, lógicamente. Y antes, es verdad que hace relativamente poco tiempo, pues todos los diamantes que se usaban en la industria eran de origen natural. Desde 1970 aproximadamente, o sea, a mediados del siglo pasado, todos los diamantes que se usan y que se usan en la industria pues son sintéticos, ¿vale? Porque el sintético lo bueno que tiene
es que lo puedes hacer según quieras, puedes hacer la forma que tú quieras. Dentro de las formas habituales en la formación del diamante, pues puedes cambiar un poco lo que es la forma cristalina, ¿no? Simple y llanamente metiéndoles ciertos elementos químicos que son como que adulteran un poco, pero sobre todo adulteran la forma cristalina, lo cual está muy bien, ¿no? Porque realmente se puede tener una utilidad diferente y de hecho se tiene una utilidad diferente en función de la forma del diamante. Pero bueno, centrándonos en lo que a nosotros nos interesa, las variedades gema, como veis tenemos la incolora, que es la central, la que estamos viendo ahí, que es la más habitual, porque de hecho además la composición química que hemos visto, carbono puro cristalizado y esa estructura, en principio no debería de darnos ningún color. O sea, todos estos colores que estamos viendo aquí, desde el verde, morado, rojo o negro, que también falta por aquí, en fin, en los azules, esos en principio no hay causa justificada de entrada para que esto sea así, ¿vale? No es lo mismo que en el rubí, en el zafiro, donde sí que hay un responsable, o en la esmeralda hay un responsable del causante del color, ¿no? Realmente, que es un elemento químico, ¿no? Un elemento que llamamos cromóforo. En los diamantes no. En los diamantes realmente todo lo que estáis viendo aquí son defectos motivados por la radiactividad natural o inducida, ¿vale? O en algunos casos, cuando ya tienden un poco a estas variedades que tenemos aquí, que tienden hacia el amarillo o hacia el marrón, realmente la causa de esos colores suele ser el nitrógeno, un elemento químico que no es que sea realmente un elemento colorante, no pertenece a esa serie de elementos químicos que pueden dar un color. Realmente lo que hacen es provocar un defecto. Provocan defectos que al final hace que la piedra pues tenga una saturación hacia el amarillo o hacia el marrón, ¿vale? En el caso de los más habituales que sostienen al amarillo, por ejemplo, les llamamos de la serie Kate y tienen nitrógeno de una forma que es normalmente pues un poco organizada, ¿vale? O sea, porque de hecho incluso las impurezas a nivel atómico, a nivel molecular, súper pequeño, evidentemente, puedes, en función del tiempo que les des, que ese tiempo se ve traducido en la profundidad, o sea, de los diamantes hay más profundos y menos profundos, ¿no? Bueno, pues si es más profundo, tiene más tiempo, incluso para la organización de las impurezas, ¿no? En el caso del nitrógeno, pues es así, se pueden organizar mejor si el diamante se ha formado mucho más abajo. Si se ha formado más arriba, pues el diamante no le da tanto tiempo y las implosiones, las impurezas tampoco les da tanto tiempo y entonces son más tendentes al marrón, ¿vale? Entonces que sepáis que es un defecto reticular que, bueno, pues llega a afectar a la saturación del color, no a que produzca un color definido. Es verdad que cuando ya tenemos colores de esta gama, que son ya muy amarillos, ¿vale? A veces les pegamos el salto, porque ahí hay momentos críticos en los que llegar a definir si esto es un diamante saturado o es ya un fancy, que son los colores súper definidos, ¿no? Y maravillosos, que a mí por lo menos me encantan, pues a veces ese amarillo pálido, cutre, por decirlo así, que sería el Z, a un fancy realmente a veces hay dudas, ¿no? Hay dudas más que razonables si realmente sería un fancy muy suavecito o sería un diamante poco agraciado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y esa pequeña, fíjate, esa pequeña etiqueta puede hacer que la piedra valga más pasta que otra, ¿no? O sea, que realmente sea más cara que otra. Pero bueno, ahí entraríamos ya en otra discusión, que sea una discusión más a nivel de analista, más que algo que a vosotros os interese, porque ahora mismo lo que os interesa es la identificación, ¿vale? Y la identificación pasa pues por varias cosas, ¿no? Pero lo más usado son las inclusiones. Es verdad que hay diamantes, que no son los más, ¿no? Pero hay diamantes que son muy limpios, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, hoy hemos puesto en la radio y en la web del famoso collar este que ha puesto a la venta ahora, bueno, que ha hecho Tiffany's, rememorando un diseño antiquísimo que habían presentado en una feria, vamos, en una exposición universal
y habían presentado un diamante, o sea, un collar con una agua marina de 200 quilates en el centro. Bueno, pues han puesto ahora un diamante talla oval, han hecho el mismo diseño y han puesto pues un diamante talla oval de color D, es decir, lo máximo en calidad, o sea, que sería pues este de aquí arriba, el máximo en calidad, limpio completamente, o sea, sin mácula, no tiene ninguna inclusión que se pueda ver a lupa 10, ¿vale? Porque eso sí, ahora entramos en la otra, en el otro, en el otro detalle, ¿no? Pero bueno, en ese caso, claro, evidentemente ahí te tienes que valer de muchas cosas, de otras cosas para realmente identificarlo. Pero bueno, en ese caso, el diamante que han puesto, para ya terminaros esa noticia de un diamante de 80 quilates, un DIF, ¿vale? Acompañado de 500 y pico diamantes en talla redonda y talla baguette, bueno, una pasada, estamos hablando entre 20 y 30 millones, ¿no? Pero bueno, en ese caso, pues las inclusiones no nos van a ayudar, pero bueno, la mayoría de las veces sí nos van a ayudar. Y las inclusiones que va a tener, pues generalmente siempre son sólidas, la mayoría de las veces, o fenómenos estructurales, ¿vale? Y luego hay otras cosas, pero realmente son más externas, más derivadas de otros detalles, pero las dos inclusiones que tienen son sólidas y fenómenos estructurales. Es muy complicado que encontréis un líquido dentro de un diamante. Por lo tanto, por ahí os puede ayudar a la diferenciación rápida, ¿no? O sea, si vemos que es una piedra incolora que tenga bifásicas o que tenga líquidos, evidentemente no va a ser un diamante. Puede ser un topacio, puede ser un agua marina, o sea, un berilo, perdón, un zafiro, ¿vale? Dependiendo del tipo de inclusión. Cuidado porque es verdad que a veces en el sector, entre los comerciantes de diamantes, hablan para referirse a esta inclusión que tenemos aquí, que ahora la veremos más grande, pues que es un fenómeno estructural, pues hablan de que tiene plumas. El diamante no tiene plumas, ni huellas, ni alas de mosca, ni nada que se parezca, ¿vale? O sea, lo que puede tener son inclusiones sólidas o fenómenos estructurales. Que en el caso de los sólidos que se van a encontrar dentro del diamante, pues se han identificado ya más de 30 especies minerales dentro del diamante, algunas de ellas pues muy interesantes. No nos interesa a nosotros realmente y no es fácil hacer el ejercicio que hicimos el otro día, que hicimos el ejercicio de identificar una calcopirita dentro de la florita. Aquí en el caso del diamante es muy complicado. Primero porque el diamante nos pone muchas trabas por el brillo y por la refracción que tiene, ¿no? Todas las inclusiones que vamos a encontrar en el interior del diamante van a tener necesariamente un índice de refracción más bajo y por lo tanto, y una densidad también, incluso, bueno, depende, ¿no? Pero la densidad suele ser también más baja, lo cual nos impide ver bien, ¿no? Si a eso le añadimos que normalmente los diamantes que montamos y que trabajamos son con un grado de transparencia interesante, pues muchas veces pues vamos a ver que carecen de muchas inclusiones, ¿no? Pero por otro lado, tampoco nos lleva a ningún lado, porque realmente no se puede determinar la procedencia de un diamante a través de sus inclusiones. O sea, no podemos decir este diamante es de Brasil, de Rusia, de Sudáfrica, de Botswana, en fin, no podemos. Y tampoco además sería necesario porque no va a implicar una elevación del precio o una disminución de él, ¿no? O sea, realmente aquí el argumento que nos define el precio de un diamante es su calidad de pureza, de color y de talla. Y eso va en función de la visibilidad de las inclusiones, no de la naturaleza de estas, ¿vale? O sea, aquí no vamos a ver nada que pueda mejorar el aspecto de un diamante por sus inclusiones, salvo que encontremos alguna inclusión roja o verde intensa, que en ese caso estaríamos ante una piedra más de colección y ya no sería recomendable que lo vendierais como una gema normal de joyería, ¿no? Sino que ya tendríamos que venderla como colección, ¿vale? Las inclusiones que más vamos a ver o que, bueno, que más no, tampoco, ¿no? Sino que va a ser la inclusión que normalmente la gente suele denominar y suele ver con facilidad son las inclusiones negras, que generalmente las suele llamar carbones. Bueno, realmente este término lo hace extensivo a todo, ¿no? O sea, todo lo que sea una inclusión le dice que tiene carbones. Y la mayoría de las veces no es carbón, es otro tipo de minerales, por supuesto, pero el carbón
que sería la forma lógica, sería el grafito, pues es muy difícil que aparezca el grafito con diamante. ¿Por qué? Pues porque el diamante y el grafito no se forman en el mismo sitio. Sí que es verdad que se pueden formar unas placas como las que estamos viendo aquí, que sí que podrían ser de grafitización, o sea, una pequeña transformación del diamante en grafito porque las condiciones en un momento crítico puedan cambiar o puedan hacer que partes pequeñas de diamante se puedan transformar. Pero muchas veces no lo son. De hecho, incluso en este caso seguramente no lo sean tampoco y sean de otros minerales, que hay muchísimos minerales que podrían perfectamente tener un aspecto similar, ¿vale? De hecho, incluso, fíjate, una cosa rara, una cosa muy rara en el diamante es que se ha llegado a encontrar hasta yeso, que no es nada normal, ¿no? Pero bueno, se han encontrado minerales muy variopintos. Algunos nos han dado una información brutal. Por ejemplo, se ha encontrado hace poco en un diamante, se ha encontrado un mineral, una inclusión súper diminuta, microscópica, ¿no? Se ha encontrado un mineral que nos está diciendo cómo es el manto, la parte más cercana al núcleo de la Tierra, ¿no? Gracias a encontrar esa inclusión, ¿no? En otras ocasiones se ha encontrado también una inclusión sólida que nos invita a pensar que realmente hay un mar interior, porque la única manera de que exista ese mineral es por el contenido, porque tiene contenido en agua, lo cual en las condiciones en las que se forma el diamante normalmente no hay posibilidad de que, o por lo menos eso pensábamos, no había posibilidad de que hubiese agua, ¿no? Entonces, bueno, pues las inclusiones no las vamos a ver bien, muchas veces las vamos a ver así como puntitos, o algunas veces, espérate un momento que voy a abrir este porque si no me va a poner a dar la tabarra. De la clase, no os preocupéis. Bueno, entonces los puntitos blancos que a veces se van a ver, lo único que tenéis que tener problema, o sea, tenéis que tener cuidado, perdón, con que os confundáis con polvo que se queda adherido muchas veces en la superficie. El diamante tiene una propiedad interesante que es que le atrae la grasa y repele el agua, ¿no? O sea, es una cosa singular, ¿no? El diamante, si tú lo pringas con los dedos, puedes hacer que el diamante lo pegues en un cristal y se quede pegado como una ventosa, ¿no? O sea, como si fuera una ventosa. Además, de hecho, lo puedes poner de pie y puedes colgar cosas, ¿no? En ese diamante, si es grande, ¿no? Y bueno, eso es por la atracción a la grasa, algo que, por ejemplo, la circonita no tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí lo sacas. O la repulsión al agua, que es que el diamante no se moja, ¿vale? Que lo usamos, esa propiedad la usamos si, o antiguamente se usaba más, ahora ya no se usa tanto, pero si tú quieres saber si es diamante o es otra cosa, pues tú le echas el vaho y verás cómo el diamante no se empaña y la circonita sí se empaña, pero claro, llega un momento en que se desempaña, o sea, tendrías que tener rápidamente, comprobar un diamante y una circonita para ver que hay una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, esa técnica se usaba, como también se usaba el intentar trazar una línea con tinta china, ¿no? En un diamante, pero la tinta china antes tenía agua y entonces tú no podías trazar una línea recta. En cambio, una circonita o un zafiro o una espinela o cualquier tipo de imitación o de producto alternativo, pues se podía pintar, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo a la grasa, el problema que tiene es que, claro, como se pringa, pues el polvo, simplemente el polvo del que está flotando, se puede adherir al diamante y entonces nos hace pensar que el diamante tiene inclusiones y a lo mejor no las tiene, ¿no? Entonces tenemos que limpiarlo muy bien y sobre todo tener mucha experiencia, porque aquí sí que os digo que en el diamante hace falta entrenar el ojo, o sea, así de claro. O sea, aquí en el caso de la pira de color es más fácil realmente ver inclusiones y en el diamante no tanto, salvo como estos ejemplares, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que a veces las inclusiones sólidas forman como una especie de nube, ¿no? Que eso, bueno, pues son millones de inclusiones pequeñísimas o miles o cientos de miles de pequeñas inclusiones que al final configuran, pues eso, como algo nebuloso, que a veces puede ser eso, puede ser nebulosa de una inclusión o en este caso de muchas inclusiones,
O a veces simple y llanamente es porque la talla no está bien y entonces, o porque incluso a veces tiene tanta fluorescencia el diamante que se ve lechoso. De hecho, hay un tipo de diamantes que le llamamos milky, ahora hablaremos de él después, ¿no? Pero bueno, veis que también las inclusiones, el problema que tienen, bueno, el problema que tiene el diamante es que, claro, como tiene tanto brillo, es tan reflectante la piedra y la refracción, bueno, tampoco, bueno, realmente ahí no influiría, pero sobre todo el brillo y la reflexión que tiene es tan potente que hace que las inclusiones, como veis, se reflejen, ¿no? Entonces, esta inclusión, pues la estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, claro, el cliente, que es el usuario final, va a ver su diamante lleno de porquería, ¿no? Va a ver, pues aquí vería que tiene como muchas cosas, ¿no? Y en realidad lo que tiene es una, pero que se refleja, ¿no? Pero claro, la calidad que nosotros le damos no es en función de que tenga una, sino en función de cómo se vea, ¿no? Entonces, claro, esta piedra tendría una calidad baja, desgraciadamente por la repetición que tiene las inclusiones, ¿no? Entonces, cuando es una inclusión grande o inclusiones que están ubicadas en un sitio estratégico, que por ejemplo cerca de los ángulos o debajo de las facetas, ¿no? Que están en facetas justo en punto crítico donde coinciden 3 o 4, pues al final lo que pasa es esto, ¿no? Que se ven, fijaros, esta aquí que se está viendo por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Pero porque está justo en ese sitio crítico y entonces pues es muy puñetero. En cambio, esta inclusión que tenemos aquí abajo, que a lo mejor no os habéis dado cuenta, es un planito de exfoliación que está ahí, que es como le llamamos, planos de exfoliación, porque realmente es un indicador de que ahí hay una zona de exfoliación, como os conté antes, ¿no? Pues esa, por ejemplo, ahí en ese punto no se repite tanto. Bueno, de hecho no se repite. Por lo tanto, claro, y a lo mejor es incluso hasta peor, la inclusión es más grande, pero bueno, no es el caso, ¿no? Aquí también vemos inclusiones negras, ¿no? En fin, en este ejemplar, pues estamos viendo aquí hay cosas que no las vemos todavía, pero las vamos a ver después, que hay cosas que son derivadas de los fenómenos estructurales y es muy curioso. O sea, aquí tenemos la inclusión negra, que podría ser cualquier cosa. Aquí realmente, normalmente en el caso del diamante, ya te digo que no le ponemos nombre a las inclusiones por el mineral, sino que decimos inclusión negra, inclusión blanca, punto diminuto, nube, grupo de puntos. O sea, realmente no somos muy precisos, ¿no? A la hora de dar una identidad a la inclusión, ¿no? O sea, realmente la valoramos por su color y por su tamaño, básicamente, ¿no? Y por el contraste que tiene, ¿no? Entonces, fijaros en los fenómenos estructurales, ahora lo veremos, esta inclusión que estamos viendo aquí precisamente es la que se está intuyendo por aquí, no sé si la notáis, ¿vale? Que ya son fenómenos estructurales. Los fenómenos estructurales ya sabéis que son, bueno, pues impurezas o defectos, como queramos llamarles. En el caso del diamante se habla de características internas, tengo que deciros, y algunas que son externas, que también son interesantes. Y los fenómenos estructurales son derivados de la estructura, lógicamente, de ahí lo de fenómenos estructurales, es derivado de la cristalización. Entonces, en el caso del diamante, pues vamos a notar cosas, ¿no? Como por ejemplo los planos de exfoliación, que ya os he comentado, líneas de grano, que vienen a ser líneas de crecimiento, líneas de maclado o nudos, ¿no? Estos son características internas, ¿no? Luego hay características externas que también son derivadas de la estructura, pero ya son características externas, ¿no? Ahora las veremos. Pero bueno, en cuanto a los planos de exfoliación, ahora veremos el otro, el nudo. Aquí os veis, ¿no? Pues son las sensaciones como si realmente fuesen planos líquidos casi, ¿no? O sea, la sensación. Pueden ser blancos, pero ojo, que los hay también de color, ¿eh? Y de hecho a veces son aprovechados para meterles tratamientos, ¿no? O sea, meterles algún tipo de manipulación, como es el hecho de meterles el vidrio, ¿no? Fundido, ¿vale? Entonces, bueno, los planos de exfoliación son grandes, bueno, depende, hay de distintos tamaños. Suele ser muy frecuente que aparezcan en la zona cercana al filetín, ¿no? A los extremos de la piedra, ¿no? Es mucho más probable porque además a veces son producidos por la naturaleza, lógicamente, durante todo el proceso de su crecimiento, de su transporte, de su sedimentación, lo que sea, pero otras veces son producidas por el tallador, ¿no? Y el tallador en esas zonas críticas a veces hace una presión excesiva o incluso hasta
el engastador o hasta el cliente, si me apuras, ¿no? Porque que haga una presión excesiva en alguna zona de una garra o lo que sea y aparezca el plano de exfoliación. Lo cual, esto es lo que nos lleva a pensar muchas veces y nos llega a entender que los certificados de calidad de cualquier gema, y en el caso del diamante, pues también, no va a ser menos, pues tienen su periodo de caducidad, o sea, realmente tienen su tiempo en el que habría que revalidar, ¿no? Es decir, oye, hemos certificado un diamante, nosotros hemos dado una calidad, hemos visto lo que tiene en ese momento, pero a lo mejor, oye, un mal cuidado por parte del cliente, por parte del joyero o lo que sea, y si está tiempo y tiempo en la joyería o lo lleva ya el cliente, pues ese certificado que se hizo hace la torta de tiempo, pues a lo mejor ya no vale, porque se ha producido una rotura o cualquier cosa. Lo que os digo, aparece un plano, en fin, deberían de resaltarlo, ¿no? Estos son los planos de exfoliación, ahí los tenéis, ¿vale? Aquí también hay un plano de exfoliación, a ver si lo encontráis. Os dejo que lo veáis, pero yo ya os lo digo. Ahí está, el planito de exfoliación. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, es mucho más sutil, es negro. Muchas veces el plano lo vamos a ver bien en una posición, en otra no. Una de las cosas que también suelo comentar, pero más en el tema de la especialidad, pero bueno, también lo comento a menudo, que es el hecho de que a Levante lo suyo es que miréis la piedra en varias posiciones girando el diamante 120 grados. Es decir, si yo cojo la piedra y la miro en ese momento de frente, a lo mejor no veo nada, ¿no? Pero si dejo la piedra en la mesa y con la pinza hago un movimiento para cogerlo de otra manera, pues el diamante lo he movido y a lo mejor aparece una inclusión, ¿no? Y luego lo muevo otra vez y a lo mejor aparecen dos o desaparecen, en fin. Entonces, nunca debemos de basarnos en la primera observación. Bueno, en vuestro caso sí, porque evidentemente lo que buscáis es la identificación del diamante, pero nosotros los especialistas ya en diamante que tenemos que determinar la calidad, tenemos que dar la calidad siempre en la posición en la que las inclusiones se vean mejor, ¿no? O sea, realmente, o sea, donde más visibilidad tengan, ¿no? Porque eso hace que un diamante que a lo mejor a priori lo ves en una posición, no lo has visto nada y dices, ay, qué bonita, qué limpia, ¿no? Y de pronto la mueves y dices, me cago en la leche, o sea, si estoy viendo aquí una inclusión brutal que se me había pasado por alto, ¿no? Entonces, hay que mirarla en muchas posiciones, ¿no? En tres en la parte frontal y en tres en la parte posterior, ¿no? Este es el nudo, ¿no? Que os decía. Hay nudos que son más sutiles, son más pequeñitos. Hay incluso nudos, es muy curioso, que aparecen, que incluso hasta los tocas. O sea, que puedes pasar un poco la pinza y tocas que hay algo que choca con la pinza, ¿no? Y tiene una figura geométrica, o sea, que realmente no es una fractura, no es un golpe que se le haya dado, ¿no? Sino tiene una forma geométrica que incluso se puede ver, ¿no? Que tiene una arista perfectamente, un ángulo aquí perfecto, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos un nudo. ¿Qué es un nudo realmente? Bueno, pues un nudo es pues un poco como una desorganización de los átomos, ¿no? Es como si dentro del diamante quisiese crecer o quisiese haber crecido otro, ¿no? En otra dirección, ¿no? Los átomos, a pesar de ser un empaquetamiento perfecto y todo lo que tú quieras, como hemos visto al principio, pero también tienen una orientación. Antes ahora hablábamos, ¿acordáis que os he hablado de que la dureza va por direcciones, ¿no? Entonces, claro, si va por direcciones, quiere decir que es que realmente hay una cierta, pues eso, unas ciertas formas de organizarse los átomos de una manera en el crecimiento del diamante. Claro, si hay otro diamante que quiera crecer dentro, o sea, es como si se hubieran desorganizado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Estáis en el aula y todo el mundo está sentado mirando al profesor y a la pizarra, ¿no? Y entonces cada alumno está situado, cada átomo de carbono está situado en su sitio, pero imagínate que 5 o 6 alumnos están mirando a la pared contraria, es decir, se han sentado en la silla en el sitio correcto, pero en lugar están mirando a otro lado, o sea, están desorientados, por decirlo así, ¿no? Entonces, siguen el orden, pero no siguen el orden, por decirlo así. Bueno, pues en el diamante pasa otro tanto de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, se forma lo que llamamos un nudo, y ese nudo a veces resulta un verdadero problema a la hora de la talla y el lapidario tiene que a veces pues cambiar
pues lo que él pensaba hacer lo tiene que cambiar rotundamente porque si sigue por ahí se puede llegar a cargar la piedra o cargar la herramienta, ¿no? Y entonces a veces lo deja sin tallar. Entonces, hay veces estos nudos se ven, como en este caso, se ve prácticamente en la superficie y otras veces se ven dentro, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿no? También podemos encontrar líneas de grano, que líneas de grano vienen a ser como las líneas de crecimiento que hemos podido ver en el zafiro, no sé si os acordáis, que forman ángulo de 120 grados. Aquí no vamos a ver ángulos muy marcados, vamos a ver a veces incluso que hacen hasta escalones, hacen como figuras geométricas bastante singulares. Y otras veces las vamos a ver simplemente como líneas, ¿no? Como esta línea que estamos viendo aquí, ¿no? O la que estamos viendo aquí al fondo, ¿no? Son líneas de grano. Y bueno, pues son interesantes porque nos ayudan a determinar qué es diamante, nos van a ayudar incluso en algunos casos hasta, a ver si se ven muy bien, que son derivadas más bien de diamantes maclados, porque nos he comentado, pero el diamante tiene una tendencia desagradable que es a maclarse, ¿no? Y digo desagradable porque a la hora de tallar el diamante, si es una macla, pues el diamante ya de per se es difícil de tallar, pues si está maclado es como si fueran dos diamantes ahí unidos, ensamblados, y entonces el tallador se encuentra con más problemas a la hora de tallar, ¿no? Entonces esas líneas de grano a veces se ven muy bien porque el diamante inicialmente era maclado, ¿sabes? Entonces, bueno, pues las líneas de macla o las líneas de grano muchas veces nos ayudan a determinar que es incluso natural el diamante, por lo cual esto pues es una ayuda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero son líneas muy sutiles a veces y otras veces son de escándalo, ¿no? O sea, se van a ver fenomenal, como por ejemplo aquí. Aquí tú fíjate este diamante, que en principio no es un diamante que esté mal, realmente este diamante, además lo tengo yo aquí, es un diamante que está muy bien, pero sin embargo tiene cantidad de líneas que no sé si las percibís, son todas estas líneas que estamos viendo por aquí, ¿no? Pero todas, aquí hay más, todas estas por aquí, por detrás se ven muy bien. Bueno, pues todas estas líneas son líneas de macla, ¿no? Y eso, pues, bueno, no es que vaya a ser que el diamante tenga peligro, ¿vale? De rotura ni nada, pero sí que es verdad que si la piedra no tiene nada de impurezas a lo mejor sólidas, ni de planos de exfoliación ni nada, pues la calidad la damos en base a las líneas de grano, líneas de macla, en función de la visibilidad. O sea, a veces el usuario incluso las nota. Hombre, normalmente no se suele ver, salvo que tengas un grado de experiencia, ¿no? Normalmente, ¿no? Y la ilumines de una forma, porque esto si lo iluminas de cualquier manera no pasan desapercibidas, ¿sabéis? Entonces, bueno. Y como características externas también nos van a servir mucho para identificar el diamante, porque ahí sí que os digo que una inclusión interna, como toda inclusión, pues tiene, y máxima en el diamante, tiene el problema de que a veces se ve o a veces no se ve, ¿no? Y sobre todo si no tenéis grado de experiencia, no tenéis el ojo acostumbrado, pues las inclusiones a veces os pueden pasar por alto, ¿no? Pero lo externo no, lo externo es algo que se va a ver, ¿vale? Y no vamos a tener problema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo siempre os recomiendo que empecéis por buscar cosas que estén fuera, ¿no? Si es que, hombre, si ya de entrada ves algo dentro, no tienes problema, ¿no? Pero si no le veis nada, os cuesta trabajo mirar el exterior, porque ahí vais a encontrar mucha información. Y además, especialmente en el exterior, en la zona sobre todo del filetín, ¿vale? En la zona del filetín, ¿veis? Entonces, bueno, aquí tenemos naturales, fractura escalonada, barbas en el filetín. Esto más bien es un defecto derivado de la talla. Y siendo de la talla, no debéis usarla nunca como elemento de diagnóstico. Sí orientativo, porque, hombre, una circonita, incluso un diamante sintético, o bueno, tengo que deciros, que creo que os lo conté, pero en un caso que me trajeron hace poco, un diamante que cuando lo vi, en principio no había ninguna, o sea, había cosas que te llevaban a pensar que era diamante, pero de pronto le vi el natural que tenía un natural, y lo vi con un brillo tan especial, tan bueno el brillo, que dije, esto no es diamante. Y por el natural, fíjate, no por el hecho del natural, sino por el hecho del brillo del natural, ¿no? O sea, que a veces ese pequeño detalle te puede llevar a un sitio u otro. Y lo cual
¿Qué te lleva a pensar esto? Y dices, jope, es que han hecho la imitación o ha hecho el tema, lo han hecho para engañar haciendo un natural, con lo cual un defecto de este tipo te lo pueden ocasionar si te quieren engañar, o sea, que tengáis cuidado, ¿no? Entonces, barbas en el filetín y, y las facetas extra, los naturales, ojo con ellos. Trígonos ya es más difícil, pero bueno, pero también. Y los nodos es como el que hemos visto antes, pero en lugar de ser interno es externo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos las barbas, que no hay dificultad para verlas, ¿no? Que las barbas se producen en un proceso que es el proceso de desbaste, es un proceso de la talla. La talla de un diamante se hace en varias fases. Una primera que es la que se decide lo que se va a hacer con él, que solamente se pinta. Ahí se utilizan tintas que no tienen agua, ¿vale? Luego la posibilidad de exfoliar, la posibilidad de aserrar, pero en cualquier caso luego siempre va a una fase que es la del desbastado, que es la fase sin duda ninguna la más violenta porque es un diamante contra otro, ¿no? Y ahí se producen fisuras, sobre todo en las tallas hindúes, tallas que se hacen a mano y que no se tiene, que generalmente suelen ser piedras pequeñas y como que se es como menos cuidadoso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos que esto es claramente una barba producida en esa fase y este barba es de 10 días, vamos, esta es una barba brutal, las hay más discretas. Esta lo que pasa es que me parece tan brutal que la fotografía y dije, bueno, esta aquí la vais a ver del tirón, ¿no? Fíjate, aquí se intuye, ¿veis esta inclusión que está aquí? Esto es un plano de exfoliación, ¿vale? No me extraña que se haya producido un plano de exfoliación porque sin esta fase, que es súper brusca, se han producido estas barbas, pues es muy fácil que se produzca un plano de exfoliación, ¿no? Ahí, ¿no? La fractura escalonada, veis que aquí es una fractura que es muy curiosa, ¿no? Tiene un montón de figuras aquí, de líneas, ¿no? Que es esta fractura que es escalón, ¿no? Es todo puramente escalón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también. Sobre todo, esto es muy útil cuando tenéis piedras que son, por ejemplo, de las tallas rosa, de las de 3 facetas, que son piezas antiguas, muchas veces son piedras que se han montado en joyas antiguas y están tan sucias que podrían perfectamente tratarse de zafiros o tratarse de diamantes, ¿no? Porque antiguamente se usaba mucho el zafiro blanco, ¿no? Bueno, pues el zafiro blanco no tiene una fractura como esta, tiene una fractura concoidea, ¿vale? Como la fractura de un vidrio, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, por ahí podéis diferenciarlo también, ¿no? Estos son los trígonos, ¿no? Que son triangulitos, pero que podrían no ser triángulos, podrían ser cuadrados, ¿vale? O rectángulos, porque el triángulo lo que nos está diciendo es que esta piedra sí que el bruto de esa piedra era un octaedro, pero podría ser también un dodecaedro o un hexaedro y entonces ya las formas no son triangulares, ¿vale? Estas, por ejemplo, aquí estamos viendo dos, mira, esta es muy curiosa porque tiene, voy a aumentarlo, ¿veis? Esta es en alto relieve, o sea que el triángulo va como para arriba, en cambio esta es en bajo relieve. O sea, es que lo podemos encontrar de las dos maneras, ¿no? En alto y en bajo relieve. ¿Vale? Si vemos trígonos, vamos, ahí ya os digo que vamos, tenéis casi el, bueno, yo no digo nunca el 100%, pero el 90 o 99% de que sea diamante y de origen natural lo tenéis. Es verdad que los diamantes, cuando vas por ahí a comprar diamante en bruto o a tasarlo, a veces te encuentras con piedras que les han hecho los trígonos, ¿no? Se los han dibujado, por decirlo así, ¿no? En piedras como topacios, cuarzos, en fin, que también hilan fino y te intentan engañar por ahí también, ¿no? O sea, a mí ya me lo han intentado varias veces, ¿no? A veces el natural, como en este caso, es muy sutil y se va a ver en la zona del filetín prácticamente que es como una discontinuidad, ¿no? Aquí lo estamos viendo como una discontinuidad. Realmente ahí es un natural bueno, que puede pasar por alto muchas veces. Tener cuidado, ¿no? Porque es una zona que no está como pulida. Y eso es porque realmente el lapidario se encuentra con una dirección más dura de lo normal y entonces prefiere no tallar, dejarlo sin tallar y entonces, bueno, pues ahí es donde lo deja para no obligar a la piedra. Y también es verdad
que eso a lo mejor lo podéis ver en piedras de a lo mejor de 0,99, de 1,99, o sea, piedras en las que está justo en el límite y a veces el lapidario, el operario, no el jefe del taller, sino bueno, a veces pues el jefe del taller, pero bueno, deja un pequeño natural, nada, un minimorum, lo deja pequeñito para demostrarle a su jefe o al cliente que no ha podido conseguir más, porque esto es externo, o sea, esto es realmente un residuo de lo que era el cristal en bruto. Y entonces es como para decirle, oye, mira, que no te he conseguido la piedra de quilate porque no se ha podido más, o sea, es lo máximo que se puede conseguir. Entonces a veces dejan un natural no por un problema de la propia piedra, sino para demostrarle al cliente o al dueño del taller que no se ha podido hacer más nada, ¿sabes? Pues bueno, aquí lo vemos, este natural, por ejemplo, es más... Este ya es un natural claramente, el otro también. Bueno, en cambio lo que vamos a ver es una faceta extra que estamos viendo aquí, que tiene una forma de faceta chiquitita, que esto cuando el lapidario se encuentra, mira, aquí además tenemos un natural que se me ha olvidado marcarlo aquí, pero fíjate, aquí tenemos el natural con su superficie escalonada y aquí tenemos la faceta extra, ¿vale? Una faceta extra tampoco es bueno que la uséis como para diferenciar que es diamante de lo que no es, pero sí que os puede orientar un poquito, ¿no? Y una faceta extra, de pronto dices, mi piedra tiene, en lugar de 58 facetas, tiene 59, porque tiene una de más. ¿Eso vale más? No, eso vale menos, ¿vale? O sea, eso es algo que tenemos que castigar al diamante, ¿vale? Espérate, voy a abrirle al perro, que no me la murga. La próxima mascota que tenga va a ser un gato de esos de los chinos, que, no, que hacen así con el brazo. Hago la leche. Bueno, tenemos otras características que son interesantes. Ya voy muy mal de tiempo. Ya si acaso esto lo voy a dejar para el próximo día. Seguiremos hablando de todas las demás cosas y de las imitaciones. ¿Vale? Hoy por hoy ya me estoy extendiendo. Así que voy a dejar de compartir y os dejo que me preguntéis lo que queráis. Dejo de compartir. No sé si estáis ahí o os habéis ido. Así estáis, ¿no? Vale, vale. Bueno, ¿tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis saber o no? Yo, cuando has enseñado un plano de exfoliación que se veía así sutilmente, y que decías que era negro, ¿cómo se distingue entre que sea un plano de exfoliación o una placa negra, una inclusión negra? Ajá, vale. Entonces comparto pantalla para contártelo. A ver, aquí. Bueno, pues realmente si te fijas aquí, verás, voy a presentar la diapositiva desde aquí, desde la actual. Vale. Bueno, espera, para no ir para no tener que ir para atrás. Hombre, la vas a notar porque realmente es un plano desde la diapositiva actual, de hecho, ahora. Ves que es un plano, realmente no es algo, o sea, una inclusión sólida, puedes ubicar su espacio, puedes ubicar su límite, ¿no? Realmente puede ser, si lo ves de color negro y lo ves con aristas, con vértices, como en este caso, pues no tienes problema, ¿no? En cambio, el plano de exfoliación, verás, a ver, te voy a buscar uno que tenga por aquí, estos, por ejemplo, ves que, bueno, pues son más grandes y además, sobre todo, lo que mira, la mejor manera, la que te sea más fácil, va a ser que realmente un plano de exfoliación, al ocupar un plano, imagínate un folio, tú tienes un folio y si tú el folio lo miras de frente lo vas a ver muy bien, pero si lo ves de perfil vas a ver una línea, ¿no? Bueno, pues en un plano de exfoliación te va a pasar eso, o sea, de pronto tú en una posición vas a ver un aspecto, y lo vas a ver muy bien, lo vas a ver muy nítido, pero en otra posición a lo mejor no lo ves, ni siquiera, o ves simple y llanamente una línea y te hace pensar que es una línea de grano, una línea de crecimiento, ¿vale? Sí, esa es la forma más sencilla de explicarlo. ¿Vale?
Gracias. Nada, ¿tenéis alguna otra duda? No, de momento no. De momento no. Bueno, pues el próximo día, la semana que viene, pues seguiremos hablando porque sí que quiero comentaros las cetonitas, las manzanitas, un poco que veamos y también incluso los diamantes sintéticos, que veáis un poco. Bueno, aunque la síntesis la estoy reservando para cuando entremos a dedicarle un día exclusivamente a todos los sintéticos, a rubíes, zafiros, esmeraldas, etcétera, ¿no? Entonces, casi lo de los sintéticos del diamante me lo voy a reservar, ¿vale? Bueno, pues dejo de grabar pues y me